La idea de un proyecto imperial aplicado a Estados Unidos es objeto de intenso debate entre historiadores, politólogos y filósofos. Algunos autores sostienen que desde finales del siglo XIX Estados Unidos ha desarrollado una forma de poder imperial caracterizada no tanto por la conquista territorial directa como por la influencia económica, militar, tecnológica y cultural ejercida a escala global. Otros rechazan el término imperio y prefieren hablar de hegemonía internacional, argumentando que el liderazgo estadounidense ha operado principalmente a través de alianzas, instituciones internacionales y relaciones de mercado. Desde la filosofía política, la cuestión central no es únicamente si Estados Unidos constituye un imperio, sino cuáles son las consecuencias de la concentración de poder en una gran potencia. Pensadores inspirados en la tradición republicana, desde Maquiavelo hasta Hannah Arendt, han advertido que toda expansión prolongada puede generar tensiones internas. El mantenimiento de compromisos globales exige recursos, burocracias complejas y una capacidad constante de legitimación política. Cuando la ciudadanía percibe una distancia creciente entre las necesidades internas y las ambiciones externas, pueden surgir conflictos políticos y sociales. Algunos teóricos realistas de las relaciones internacionales sostienen que ninguna hegemonía es permanente. La historia muestra que las grandes potencias experimentan ciclos de ascenso, consolidación y transformación. Desde esta perspectiva, el futuro de Estados Unidos dependerá menos de acontecimientos aislados que de su capacidad para adaptarse a cambios tecnológicos, económicos y geopolíticos. El crecimiento de otras potencias, la competencia por recursos estratégicos y la transformación de la economía mundial plantean desafíos significativos para cualquier Estado dominante. Por otra parte, los filósofos liberales suelen destacar la capacidad de las democracias para renovarse mediante reformas institucionales. En este enfoque, el futuro estadounidense no estaría determinado por una lógica inevitable de decadencia, sino por la calidad de sus instituciones, la fortaleza del Estado de Derecho y la capacidad de resolver conflictos mediante mecanismos democráticos. La historia política muestra que las sociedades pueden atravesar periodos de polarización intensa y, sin embargo, conservar una notable capacidad de adaptación. La filosofía política contemporánea también subraya la importancia de factores internos. La cohesión social, la confianza en las instituciones, la educación, la innovación científica y la distribución de oportunidades pueden resultar tan decisivas como el poder militar o económico. Un país puede mantener una enorme influencia internacional y al mismo tiempo enfrentar problemas. La idea de que Occidente atraviesa una crisis espiritual se ha convertido en un tema recurrente en debates culturales, filosóficos y políticos. Quienes sostienen esta tesis argumentan que durante las últimas décadas muchas sociedades occidentales han experimentado una pérdida progresiva de referentes trascendentes, tradiciones compartidas y marcos morales comunes. Según esta interpretación, el desarrollo económico, el avance tecnológico y la expansión del consumo han proporcionado comodidad material, pero no necesariamente un sentido profundo de propósito colectivo. Desde esta perspectiva, la secularización ha reducido la influencia de las instituciones religiosas que durante siglos ofrecieron explicaciones sobre el significado de la vida, el deber, el sacrificio y la comunidad. Al mismo tiempo, el individualismo moderno ha reforzado la autonomía personal, pero también ha contribuido a que muchas personas se sientan aisladas o desvinculadas de proyectos comunes. Algunos pensadores consideran que el aumento de la soledad, la ansiedad y la polarización social refleja, al menos en parte, esta transformación cultural. En el caso de Estados Unidos, quienes hablan de una crisis espiritual suelen señalar la fragmentación política, la disminución de la confianza en las instituciones y la dificultad para construir consensos nacionales duraderos. Afirman que la sociedad estadounidense se encuentra dividida entre visiones opuestas sobre identidad, valores y futuro. Sin embargo, otros observadores destacan que el país continúa mostrando una notable capacidad de innovación, dinamismo económico y adaptación social, por lo que consideran exagerado describir la situación como un colapso. Respecto a Europa, los defensores de la tesis de la crisis espiritual mencionan factores como el envejecimiento demográfico, la pérdida de influencia internacional, las tensiones derivadas
de la inmigración y las dificultades para definir una identidad común en sociedades cada vez más diversas. Según esta visión, la prosperidad material no ha sido suficiente para reemplazar los vínculos culturales y espirituales que anteriormente servían como elementos de cohesión. No obstante, es importante señalar que la idea de que Estados Unidos y Europa están colapsando es objeto de debate. Aunque enfrentan desafíos significativos, ambas zonas del mundo conservan instituciones sólidas, altos niveles de desarrollo humano, capacidad científica y una considerable influencia global. Por ello, muchos analistas prefieren hablar de un periodo de transformación o reajuste antes que de un derrumbe inevitable. En definitiva, la noción de una crisis espiritual en Occidente se basa en la percepción de una pérdida de sentido compartido. El filósofo argentino Mario Bunge comentó en diversas ocasiones la política estadounidense, especialmente durante las últimas décadas de su vida. Sin embargo, no desarrolló una obra sistemática dedicada exclusivamente a la política de Estados Unidos. Sus observaciones aparecen dispersas en entrevistas, artículos y libros sobre filosofía social, política y ética. Bunge fue un crítico constante del dogmatismo, tanto de izquierda como de derecha. Respecto a Estados Unidos, admiraba varios aspectos de su tradición científica, universitaria y tecnológica, así como la fortaleza de muchas de sus instituciones democráticas. Al mismo tiempo, cuestionaba ciertos rasgos de su sistema político y económico, entre ellos la influencia excesiva del dinero en las campañas electorales, las desigualdades sociales y económicas y algunas intervenciones militares en el exterior. Durante los últimos años de su vida, expresó preocupación por el auge del populismo, la desinformación y el desprecio por la evidencia científica en el debate público. En entrevistas concedidas durante la presidencia de Donald Trump, Bunge fue especialmente crítico con lo que consideraba una política basada en emociones, nacionalismo y simplificación de problemas complejos. Veía en ese fenómeno una manifestación más amplia de una crisis de racionalidad pública que afectaba no solo a Estados Unidos, sino también a otras democracias occidentales. Desde su enfoque sistémico, Bunge rechazaba la idea de explicar la historia únicamente mediante grandes líderes. Argumentaba que los fenómenos políticos surgen de la interacción entre factores económicos, sociales, culturales e institucionales. Por ello, probablemente habría interpretado el ascenso de Trump no como la causa principal de los problemas estadounidenses, sino como un síntoma de transformaciones más profundas en la sociedad norteamericana. Uno de los conceptos centrales de Bunge era que los problemas sociales deben abordarse científicamente. Criticaba tanto las teorías conspirativas como las explicaciones puramente ideológicas. Ante la polarización política estadounidense, habría insistido en estudiar datos sobre empleo, educación, movilidad social, salud pública y funcionamiento institucional antes de formular conclusiones generales. En términos filosóficos, su diagnóstico podría resumirse así: la principal amenaza para las democracias modernas no es una persona concreta, sino la combinación de ignorancia, fanatismo, desigualdad y debilitamiento del pensamiento crítico. Para Bunge, una democracia sana depende de ciudadanos educados, instituciones robustas y políticas guiadas por la evidencia empírica. Por tanto, sí analizó la política estadounidense antes de su muerte en 2020, pero lo hizo dentro de una reflexión más amplia sobre la racionalidad. La pregunta de si Donald Trump es un destino inevitable remite a una cuestión filosófica fundamental. ¿Está la historia determinada por fuerzas profundas que escapan al control humano o depende de decisiones contingentes y libres? Desde una perspectiva histórica, Trump no puede entenderse únicamente como un individuo excepcional, sino también como la expresión de tendencias sociales, económicas y culturales que ya estaban presentes en Estados Unidos antes de su irrupción política. La globalización, la pérdida de empleos industriales, el aumento de la desigualdad percibida, la desconfianza hacia las élites y la creciente polarización ideológica crearon un terreno favorable para el surgimiento de una figura como la suya. En este sentido, hay que decir que, sin embargo, afirmar que Trump era inevitable supone ir más allá de lo que la evidencia histórica permite sostener. La historia está llena de posibilidades que nunca llegaron a realizarse. Cambios aparentemente pequeños
decisiones de líderes concretos o acontecimientos imprevistos pueden alterar profundamente el curso de los hechos. En este sentido, Trump puede considerarse una consecuencia probable de determinadas circunstancias, pero no una necesidad absoluta. ¿Qué habría dicho Leibniz sobre esta cuestión? El filósofo alemán Leibniz desarrolló una visión sofisticada de la relación entre necesidad, causalidad y libertad. Según su filosofía, del siglo XVII y principios del XVIII, nada ocurre sin una razón suficiente. Todo acontecimiento tiene una explicación, aunque no siempre podamos conocerla plenamente. Sin embargo, Leibniz distinguía cuidadosamente entre lo necesario y lo contingente. Que algo suceda no significa que no pudiera haber sucedido de otra manera. Para Leibniz, Dios conoce todas las posibilidades y ha elegido crear el mejor de los mundos posibles. Aún así, los seres humanos conservan libertad moral y son responsables de sus decisiones. Aplicado al caso de Trump, esto implicaría que su ascenso político puede explicarse mediante una compleja red de causas históricas y sociales, pero no debe interpretarse como un destino inexorable. Existían otros caminos posibles para la sociedad estadounidense. Leibniz probablemente insistiría en que los grandes acontecimientos políticos rara vez dependen de una sola persona. Los líderes influyen en la historia, pero también son producto de ella. Las instituciones, las creencias colectivas, los intereses económicos y las decisiones de millones de ciudadanos forman parte de la cadena de causas que hacen posible determinados resultados. En conclusión, desde una perspectiva inspirada en Leibniz, Donald Trump no sería un destino inevitable. La filosofía no es una disciplina que pueda asimilarse de forma inmediata, sino un proceso gradual de aprendizaje que se construye a través de obras fundamentales que actúan como puertas de entrada a distintos modos de pensar. Para quien se inicia, el primer contacto más fértil suele encontrarse en los diálogos de Platón, donde la filosofía no aparece como un sistema cerrado, sino como una conversación en movimiento. Textos como la Apología de Sócrates, Critón, Fedón o la República muestran que pensar consiste menos en afirmar certezas que en sostener preguntas rigurosas que obligan a revisar continuamente las propias ideas. En ello se inaugura la filosofía como búsqueda inacabada. A este origen dialógico se suma la sistematización de Aristóteles en la Ética a Nicómaco, su hijo, donde la reflexión se orienta hacia la vida práctica. Aquí la filosofía se convierte en una guía de la acción humana. La virtud o la bondad, la felicidad, eudaimonía, y la prudencia, frónesis, estructuran la existencia moral. Frente al movimiento interrogativo de Platón, Aristóteles introduce orden conceptual y clasificación sentando las bases de la ética occidental. En la modernidad, Bertrand Russell desempeña un papel decisivo como mediador entre la tradición filosófica y el lector actual. En obras como Los problemas de la filosofía y La conquista de la felicidad, presenta cuestiones complejas con un lenguaje accesible, introduciendo al lector en problemas de conocimiento, verdad, lógica y vida buena, sin sacrificar rigor intelectual. En la tradición española, Miguel de Unamuno aporta una dimensión existencial intensa en el sentimiento trágico de la vida, donde la razón entra en conflicto con el anhelo de inmortalidad. La filosofía se vuelve aquí drama interior. Por su parte, José Ortega y Gasset, en Meditaciones del Quijote y La rebelión de las masas, desarrolla una filosofía de la circunstancia. El ser humano no piensa desde la abstracción, sino desde su vida histórica, social y concreta. Dentro de esta misma tradición destaca Julián Marías, cuya introducción a la filosofía y su historia de la filosofía convierten el pensamiento en un itinerario comprensible y progresivo. Su concepción de la vida como biografía permite entender la filosofía no como sistema abstracto, sino como experiencia personal situada en el tiempo. Finalmente, la ilustración de Voltaire en Cándido o el optimismo y de Montesquieu en El espíritu de las leyes introduce la crítica a los dogmatismos y la reflexión sobre la organización racional del poder político. Este conjunto de libros o de obras no constituye un sistema cerrado.